Hola, mis queridos amigos, pues ya estamos de regreso en su espacio Conciencia, donde el doctor Luis Jiménez y yo estamos realizando estas charlas, un contenido especial para ustedes, donde pretendemos compartir información para que ustedes sepan, reflexionen y actúen en consecuencia de una manera mucho más aterrizada con lo que nos ocurre aquí dentro. ¿Qué ocurre por dentro de nosotros? Cuando lo entendemos nos es más fácil tomar decisiones y no tener tanto juicio acerca del comportamiento, tanto propio como de los demás. Entonces, el día de hoy, ¿qué creen? Vamos a hablar de el mega sentido visual. Esa es una percepción visual que nosotros tenemos realmente expandida. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene esa percepción expandida? Pues pasan muchas cosas. Nosotros nos damos cuenta de cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero no siempre lo volvemos racional, a veces se queda en el inconsciente. Y es muy importante que nosotros no le demos negación a ese tipo de situaciones que nos suceden, que nos están ocurriendo, y a veces las podemos compartir, pero mucha gente no nos la cree. Pero ahora vamos a compartir con ustedes desde el interior de nuestro cerebro qué es lo que pasa, dónde se procesa, y eso es un asunto natural, aunque a veces nos causa un poquito de temor. Pero bueno, bienvenido mi querido Luis. Gracias por estar aquí con nosotros, listos para conversar. Mi querida Josefa, como siempre, gracias a ti por la oportunidad, por permitirme este espacio. Y bueno, es un tema realmente apasionante poder hablar de lo que es la parte visual y sobre todo la complejidad del órgano que lo produce, la complejidad con la que se transmite y luego después la complejidad de la respuesta. Porque para ser sincero, sin que me quede nada por dentro, y mis amigos biólogos y neurofisiólogos me podrán rebatir un poco el argumento, la visión es compleja por todas las estructuras que se ven representadas, es compleja también por el nivel de procesamiento del estímulo y a su vez por la memoria y la necesidad que tenemos. Evolutivamente, ¿qué sentido no hubiese intervenido y nuestra evolución fuera otra? La visión. Sin la visión, todo lo que no hubiésemos podido construir, hacer, vivir y experimentar, hubiésemos evolucionado, sí, pero la pregunta sería a qué nivel o en qué parte de la evolución estaríamos. Entonces, para mí va a ser un gusto poderlo compartir el día de hoy contigo. Gracias. Uno no se puede imaginar, por ejemplo, cómo seríamos nosotros como seres humanos sin ojos, ¿no? ¿Qué pasaría? Tenemos dos globitos acá que parecen como a veces insignificantes, pero no lo son y tiene que ver con el color de los ojos. Hay gente que incluso les gusta ponerse lentes de contacto de otro color y no saben la importancia que tiene el respetar y el admirar ese gran sentido que nosotros tenemos de la vista, porque como bien decías, si nosotros no tuviéramos vista, de verdad, ¿de cuánto nos estaríamos perdiendo? Y la vista no es lo que alcanzamos a percibir de una manera, digamos que rutinaria, sino muchas cosas las percibimos y no nos damos cuenta. Así que vamos a hablar del sentido de la vista desde dentro del cerebro. ¿Qué pasa con el sentido de la vista, mi querido Luis? Ok, inicialmente nosotros vamos a captar un estímulo visual a través de nuestros globos oculares, a través de nuestros ojos. A pesar de que pudiese estar oscura mi imagen, quiero que hagan este esfuerzo, esta imagen, vean sus ojos y por ahí va a llegar el estímulo. Luego este estímulo va a viajar al quiasma óptico y ahorita Josefa va a sacar la imagen del cerebro, muy importante. Debajo del cerebro, ahí donde ella está señalando, hay una estructura nerviosa. Van los dos nervios que van de cada globo ocular. En cada globo ocular ocurre un proceso muy propio a nivel de la retina. Se forma la imagen, llega el cristalino previamente y esto se convierte en un estímulo eléctrico. Viaja a través del quiasma óptico que si vemos los dedos de Josefa de manera muy delicada, va a estar más abajo, pero va a estar por debajo de toda esa zona. Luego después el estímulo va a llegar correctamente, Josefa nos va indicando que pasa por todo ese trayecto y va a llegar a esa parte que tiene color vino tinto, color vino, que es la región occipital. En esa región se va a integrar tanto la visión del ojo derecho como la del ojo izquierdo. Es importante. Cuando yo emito, exactamente, en las de las cruces. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que yo veo por este ojo, lo voy a captar por este también.
y lo que yo veo por este lo voy a captar en el otro, pero también en el lóbulo del mismo lado. ¿Por qué razón? Porque la imagen es integrativa. Yo puedo ver algo en el ojo, pero voy a tener el estímulo en el otro. Por eso es que vemos que ciertas personas cuando pierden un ojo, pierden la visión, comienzan a caminar de medio lado, porque se genera una falta en el equilibrio y hay una búsqueda de esa imagen o de ese fragmento que está fallecido, por colocarle una palabra un poco anecdótica. ¿Qué sucede? Se forma la imagen previamente dentro de todo un estímulo visual muy complejo. Viaja a través del quiasma óptico, va hasta la parte posterior occipital y luego después se integra a los núcleos de memoria. Esa imagen posterior va a dar estímulos a otras partes del cuerpo, ¿correcto? La área motor ascendente, el área prefrontal, que si la podemos señalar, el área prefrontal que es la verde, ¿correcto? Correcto. El lóbulo prefrontal, y eso va a generar ciertas conductas. Si yo veo algo que me agrada, me acerco. Si yo veo algo que me desagrada, huyo. Si yo veo algo lo cual necesito, voy hacia él. Si veo algo lo cual rechazo, me causa repudio, evidentemente me alejo. Si algo no lo entiendo, pues lo miro con cierta indiferencia o como cierto desagrado. Correcto. Esto es la función del cerebro. De manera muy definida, de manera muy concreta, pero así funciona. ¿Por qué el cerebro tarda tanto en procesar la visión? Porque está incluido en muchos núcleos, están incluidos muchas partes y se necesita mucha actividad cerebral para poder procesar respuesta, para poder darle calidad a la imagen. Es importante que nuestro cerebro vea la imagen por pedacitos y esos pedacitos después se reconstruyen, la imagen llega invertida y después se dobla. Les voy a comentar un fenómeno muy Pero, específico. de hecho, quiero decir que a mí me está costando trabajo, por ejemplo, el que yo veo la imagen acá y tengo que señalar de aquí dónde está y se me va para el otro lado. ¿Por qué? Porque de alguna manera la lateralidad cerebral me lleva a la que yo estoy acostumbrada, me lleva a ver la imagen hacia el otro lado. Entonces, por eso es que me cuesta, tengo que voltear acá. Hay personas que tienen mucha habilidad para guiarse en la pantalla. Por ejemplo, yo estoy aquí y si quiero ir para acá, vean, me cuesta, me cuesta trabajo hacerlo para llegar hasta acá. O sea, no estoy habilitada, no estamos habilitados, pero con el paso del tiempo lo podemos lograr de una manera muy fácil. Eso no ocurre en los niños pequeños. Los niños pequeños lo pueden hacer muy fácilmente, incluso hasta cuando están acostados y todo eso, lo pueden hacer esa integración. Los adultos no, porque nosotros nos fuimos acostumbrando al primer plano y los niños que han estado practicando con videojuegos se acostumbran a las otras dimensiones. Ahora sí, vámonos a tu ejemplo, Luis. Me hiciste recordar un profesor que yo tuve en histología que hablaba de nosotros como la generación Nintendo. Una generación en la cual iba a tener la capacidad de poder hacer estas cosas a teledistancia y utilizando la parte lateral. Ok, esta anécdota, tuve un paciente siendo estudiante de medicina en el área de oncología pediátrica. Este niño tenía un tumor, un linfoma, que es una tumoración de médula ósea, y había emigrado metástasis a nivel de diversas partes cerebrales. Cuando migra a las partes cerebrales había tomado nervio óptico y retina y también tenía conservada la parte visual occipital, que fue el área que tú señalaste de color vino tinto. Cuando esto sucede, correcto, en esa región, cuando esto sucede en esta parte, el paciente tenía la capacidad o tenía la posibilidad de tener imágenes. Y algo muy interesante, aunque triste, era que él decía que él estaba viajando y que él veía las imágenes, que estaba viajando y que compartía y que decía que me reconocía. Y él nunca me había podido ver. O sea, porque ya cuando ya llega a mis manos como estudiante, él ya tenía el tumor instalado. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento comprendí el poder de esa área occipital. Las imágenes, los recuerdos, las sensaciones, porque él era muy auditivo, porque tuvo que hacerse de su oído como un medio de defensa, reconstruyeron o armaron una imagen de mí en esa región y él lo visualizaba. Y algo que me recuerdo con gran aprecio y gran cariño, que de su imagen visual
él intentaba hacer como un dibujo. Era parecido a mí quizás en un 70, 80%, pero oye, o sea, qué bien que mi voz lo ayudó. Y sobre todo es que les quiero transmitir este mensaje, que este órgano es complejo. Entendamos al cerebro y fíjense, en una condición tan adversa como un tumor, perdí la vista, todavía veo imágenes, pero como si el órgano que ve no funciona. O sea, está cortado el nervio óptico, está el lóbulo occipital, que tiene imagen, procesa la imagen, procesa el color y la forma también. Entonces, como podemos ver, ese es otro detalle importante de cómo se integra la imagen cerebral. Te paso el micrófono a ti, mi querida Josefa. Gracias. Pero cuando hablamos nosotros de metasentido o percepción visual ampliada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esa capacidad que nosotros tenemos para percibir una gran cantidad de estímulos, porque cuando yo hago la evaluación sobre percepción, hay personas que tienen en el desarrollo de su percepción, por lo menos en las evaluaciones que nos contestan, la percepción está restringida. ¿Qué pasa cuando esa percepción se restringe y qué pasa cuando esa percepción se expande? Pasa lo siguiente, es evidente, nosotros normalmente cuando comenzamos a estudiar medicina hablamos de algo del concepto de territorialidad cerebral o territorialidad neurológica. Creemos que un solo campo, un solo sentido abarca una sola área del cerebro. Hay que recordar que el cerebro está interconectado y generalmente los metasentidos, cuando están más allá, es que tienen una interconexión con otras áreas. Hay sustancias alucinógenas en Sudamérica como el yopo, el cannabis, la ayahuasca, no me recuerdo ahorita el nombre del mushroom, hongos, Hongos, etcétera, hongos alucinógenos. Ajá. Sí, es que lo que pasa es que algunas veces los textos los tengo en otro idioma y tengo estos espacios. ¿Qué es lo que sucede? Estas sustancias alteran la química cerebral y generan activación de dos o más áreas. Por eso es que algunas personas tienen estas experiencias psíquicas chamánicas en la cual ven visiones que les hablan olfativas y no tienen nada de frente a ellos, están en un cuarto oscuro, por decir algo, o tienen vendados los sentidos. ¿Y por qué pasa eso? Porque simple y llanamente estos órganos tienen la capacidad de comunicarse con otros, por lo menos la parte visual emite emite haces al sentido del equilibrio. Es importante. También el cerebro emite ondas a la parte motora y visual, emite áreas a la parte sonora. Por eso es que hay personas, cuando tenían en Woodstock, que era el festival de música, que utilizaban LSD, que decía que escuchaban a los colores, no los escuchaban. Había una excesiva actividad cerebral de haces interconectados. Y esto es fascinante porque nos permite entender un poco más el cerebro. Como yo lo mantengo, y esto es importante, y como tú mismo, Lima, lo dices, conciencia. Y la conciencia nos lleva a entender que el cerebro no es un vecino que no se comunica. Las partes del cerebro no es un divorcio. No es que yo me llevo mal con el área del sonido, ni el área del equilibrio, ni el área del gusto. No. Todo lo contrario, me comunico con él de alguna manera. Y eso es algo que debemos mantener presente. El cerebro todo en sí está interconectado. Sí, yo ya vivía ayahuasca y la verdad es que yo no tuve imágenes, no, sí tuve imágenes, ahora que me acuerdo, sí tuve imágenes, pero no al principio, ¿sabes? A mí me costó mucho trabajo conectar con ese conjunto de imágenes porque de alguna manera como que mi consciente y mi inconsciente se estaban peleando por, uno quería llevarme a un lado y el otro se resistía. Fue una experiencia muy interesante cuando nuestra percepción se va hacia adentro y darnos cuenta que nos está pasando es de verdad fascinante. No les estoy diciendo que vayan a la experiencia de la ayahuasca, pero nosotros tenemos otros momentos sin ayahuasca donde hay alteración de neuroquímicos que pasa, por ejemplo, con la ansiedad o con la depresión, que también se generan imágenes. Y esas imágenes a veces nos dan miedo, o en los sueños. En los sueños también se generan muchas imágenes, nuestro cerebro no para todo el tiempo. Puede parar un poco la mente, se ralentiza, pero nuestro cerebro no, ese sigue chambeándole, sigue trabajando para construir imágenes, para acomodar la información del día, para hacer referencia con lo que ya tenemos en memoria.
y el punto de referencia en realidad sí tiene mucho que ver con la parte de la percepción visual, que como bien dice, se conecta con el resto del cuerpo, porque nosotros, por ejemplo, hemos sabido de esos estudios que se hacen de los niños, que ya comentamos también en otro video, que pueden percibir las letras, y yo lo vi con el doctor Samak, que les platicaba en el otro video, que él podía hacer percepción extraocular, porque podía leer un periódico teniendo los ojos tapados. Entonces, yo, porque me encanta dudar, lo hice de esa manera. Pero quiero comentar algo y también para preguntarte, yo suelo ir con mi médico de cabecera es un simpatólogo, el doctor José Antonio López Certuche. Él hace infiltraciones de sodio y potasio en ciertas partes del cuerpo. Y en una ocasión le dije que, que me ardían mucho los ojos y que traía la vista muy cansada. Entonces fue muy interesante porque de pronto me pone, me da un papel para leer. Bueno, este es mi libro, de una vez me da un papel para leer y yo lo leo y veía las letras muy borrosas. Entonces, él me infiltró más o menos por acá, mueve la vena, ¿verdad? Acá, y me infiltra por acá. Y luego me puso otro toque aquí de sodio y potasio y otro por acá, así en los ojos. Y pasó como media hora y en media hora me da a leer nuevamente el documento y era una claridad en las letras, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Explícanos, Luis. Tengo que ser responsable cuando algún doctor o algún compañero, digamos, maneja una técnica que yo no. Normalmente esa técnica no la conozco, pero válgase la salvedad, debe estar estimulando el sistema simpático y los puntos de emergencia de ciertos pares craneales. Cuando te tocaste ahí está el quinto par craneal, que es el nervio trigémino y es un nervio que controla la parte de la visión, sobre todo lo que es los músculos visuales. Es importante que nosotros tomamos vicios visuales por leer de cerca las pantallas de los celulares, como en este momento, y ¿qué es lo que sucede? Esos músculos se debilitan, se cansan y de alguna otra manera hay teorías que haciendo infiltración de ciertos puntos en específico, puntos gatillos, puede generarse cierto nivel de relajación. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que yo pudiese manejar. El doctor a lo mejor pudiese emplear la técnica, no la conozco, pero va por ese camino. Algo que es interesante, y se me vino ahorita aquí una acotación, recomiendo una película que se llama Los dioses de Egipto, que hablan del ojo de Horus, que mitológicamente se ha tomado siempre en cuenta para la explicación del órgano de la vista. Es que el ojo de Horus prácticamente es todo el dios. ¿Qué quiero decir con esto? El ojo termina siendo la gran estructura, el ojo termina siendo el gran preceptor. Y muchas veces ese gran preceptor tiene la condición de que tiene comunicación con muchos otros órganos. Y el ojo de Horus venía a representar eso, ese gran órgano visual, ese gran órgano de unión, ese gran órgano que podía ver lo visible y lo no visible. Entonces, casualmente, cada vez que alguien me habla de las patologías del ojo, tengo que hacer un esfuerzo mental, porque ¿en qué parte del ojo me estás hablando? Entonces, esto que me acaba de decir es interesante. Sí, tiene que ver con el sistema nervioso simpático y parasimpático, porque recordemos que uno se encarga de abrir los ojos y otro se encarga de cerrarlos. Uno se encarga de hidratar y el otro dice ya no hidrates tanto, o así, van trabajando en pares, son compañeros, colaboran. Así como el cerebro colabora con todo nuestro cuerpo, bueno, pues el simpático y el parasimpático a eso hacen. Y vamos a hacer un video acerca del sistema nervioso simpático y parasimpático para que ustedes puedan entender qué pasa y cómo cuidarlo, cómo cuidarlo. Ahorita que hablabas del ojo de Horus, yo estuve en Egipto y de verdad, donde quiera en Egipto encontramos los ojos de Horus. Eso es impresionante, pero también me hace referencia al dólar, que vemos que está en la pirámide y está también el ojo, la percepción visual ampliada o mega percepción visual es algo muy importante a nivel mundial, a nivel de medicina, a nivel de metafísica, en todos lados.
¿Por qué? Porque lo que tú decías, darnos cuenta de lo visible y de lo no visible, ¿no? Porque creo que es más lo no visible, ¿no? Correcto, correcto. De hecho, la visión como tal es el órgano que más he estudiado desde el punto de vista mitológico, esotérico. De hecho, hay algo que dicen que el tercer ojo, etcétera, etcétera. Pero en sí el ojo viene a representar un ente fundamental en nuestra evolución. Nosotros como especie no hubiésemos podido alcanzar este logro que hemos tenido sin estos dos órganos. Y es evidente que de alguna otra manera que aquello que nos ha impresionado, aquello que ha hecho parte de nuestro ser, va a marcar nuestra ritualidad, nuestra comunicación y nuestra percepción del mundo externo. ¿Un ser humano pudiese vivir sin oler? Sí, totalmente. Lo acabamos de vivir con el COVID. ¿Un ser humano pudiese vivir sin hablar? Fonéticamente existe el lenguaje de señas. Sin oír, fuese muy difícil, pero sin ver cambia. Y muchas veces el sentido o lo que quiere hacer toda la tecnología moderna es replicar esa habilidad tan compleja. Evidentemente, las sociedades que nos precedieron antes que nosotros, egipcios, babilonios, la sociedad azteca en su momento, incas, inclusive los nativos americanos también, tenían el ojo como una estructura fundamental y es porque le damos valor a ese órgano. Y qué importante es saber que la imagen no solo viene por acá, la recibimos, la formamos en nuestro cerebro. Y es importante destacar eso. Sí, incluso, por ejemplo, se habla de, en marketing o neuromarketing, el principal elemento del neuromarketing casi siempre lo están refiriendo a la parte visual, es donde más estudios se han hecho. Lo han hecho con la parte olfativa y con la parte auditiva o kinestésica, porque cuando las personas se acercan y tocan una pieza, por ejemplo, en un centro comercial, o por ejemplo, escuchan una música cuando se hacen activaciones para que la gente, para atraer a la gente. Todo eso funciona, sin duda, pero lo que va a hacer la diferencia es la parte visual, que algo me llame la atención, que algo me atraiga. Y eso es más determinante para el proceso de venta. Eso es lo que, en lo que más estudios se tienen, ¿no? Correcto, sí. De hecho, es parte de toda esta gama de las áreas que han intentado internalizar la neurociencia, agarran la parte visual, sobre todo lo que es comunicación y todo lo que es el proceso de las ventajas de una comunicación, digamos, en el manejo de información y llevar información que lleve al subconsciente. Evidentemente, hay trabajo muy valioso de eso. Recomiendo también los trabajos de superaprendizaje del doctor Tony Buzan, de cómo se mueve el ojo para aprender. Recomiendo mi página también y mis redes sociales porque todo mi trabajo de investigación se ha basado en lo de él, así que bueno, me traería likes también que puedan ver el trabajo y descargar lo que está gratis, pues. Y lo importante que toda esta serie de trabajos que estamos haciendo es que les damos un poquito más de herramientas a las personas, pero no se queden con lo que simplemente decimos nosotros. Nosotros recomendamos a nuestros autores, a aquellas personas que nos inspiraron para seguir adelante. Así que continúen investigando y vean que hay información y que eso los nutre y que lo hagan, como diría mi querida amiga Josefa, con conciencia. Sí. También la parte visual tiene mucho que ver con mi campo vital. Lo que yo considero hasta dónde permito que las personas se acerquen a mí. Sí, es el sentido, el megasentido vibracional que va a afectar, que yo siento buena vibra, mala vibra de alguien, pero hay otra cosa que tiene que ver con las distancias, la percepción de las distancias es muy importante para nosotros. Sabemos personas que no podemos estar junto a alguien más, o sea, no podemos estar tan cercanos, aunque sea nuestra pareja, nuestros hijos, nos cuesta un poquito de trabajo y si es lo kinestésico, si es lo auditivo, pero ¿cómo es que actúa esto del círculo vital en la parte visual, Luis? Eso se llama, para nosotros se llamaría espacio buffer, porque es un espacio de zona de protección. Normalmente todos los individuos desarrollamos un espacio que consideramos que nuestra integridad no va a ser atacada. Y aunque digamos somos seres conscientes, somos seres que tenemos raciocinio, también es importante que tenemos una parte arquetipal primitiva
Y aunque podamos desarrollar mucha relación, muchos afectos con alguien, de hecho, tú cuando estás enamorado o sientes atracción por alguien, quieres acercarte mucho a esa persona. Pero también esto puede jugar en contra, porque el estímulo se agota. Y si ya yo estoy con una persona, estoy con él y me agoto, mi espacio buffer va a volver otra vez a imperar. No significando esto que se pierda el afecto, el cariño, el amor, no. Para las personas que tienen pareja, creo que este mensaje también les puede servir, pero hay mecanismos fisiológicos que hacen que esto se agote. Entonces, de alguna u otra manera, eso es un espacio natural. Eso es un espacio que buscamos como sobrevivencia y visualmente sí, algunas veces está corto, puede ser 1 metro, algunas veces puede ser unos pocos centímetros, algunas veces, como yo le digo, a veces que hay personas que odian al mundo de ese día, no quieren ni que los toquen 1 kilómetro, sucede, sucede, pero Sí, es parte normal. sí, eso es interesante porque hay personas que necesitan tener a alguien a mayor distancia. Y yo no sé si la distancia es así como de a 1 metro, medio metro, no sé qué, pero fíjense cómo nosotros la vamos acortando por el afecto, porque también el afecto o el gusto que tenemos visualmente de alguien, vamos permitiendo que se nos vaya acercando al grado de tener a alguien así pegado nuestra nariz con él y la boca con la boca para besarnos y todo eso como desde el gusto, porque eso es visual, o sea, el primer atractivo es visual, yo permito que ese se me acerque, pero si mi olfato está muy desarrollado y el otro no tiene buen olor, pues el olfato le va a ganar a la parte visual y lo va a rechazar. Entonces, eso es interesante, ¿no? Y ahorita que decías que se agota, estaba leyendo una frase que me encantó, que dice que la belleza que enamora no es la belleza con la cual nosotros construimos el amor después. O sea, la belleza de la atracción no es la misma belleza del enamoramiento. Sí, sí, totalmente. De hecho, son mecanismos diferentes, funcionan en una parte más la dopamina, en otra más la oxitocina. Aunque esa no es mi área, para ser sincero, sí me llama la atención porque de repente, mientras me guste una persona, tengo una fase de entrega, tengo una fase de amor, pero mientras que eso se agota químicamente, que es un amor, digamos, diferente, más compasivo, más reflexivo, sí permito otro tipo de acercamiento. Es normal. Es normal y eso creo que ese es el tema de otro video. Bueno, yo creo que también han vivido la experiencia, por ejemplo, de ese deseo de acercarse a un bebé, que cualquiera diría, ay, acercarnos a un bebé es algo tierno, es algo lindo, pero si visualmente no me atrae, y muchas veces no es un tema de clasismo, racismo, es un asunto hasta de la percepción. Hay rasgos, claro, tienen que ver con una formación. Hay rasgos que nosotros no los podemos reconocer porque no, nuestra percepción visual no está acostumbrada a ellos. Por ejemplo, si nosotros no hemos tenido relación con la gente asiática o con la gente africana y todo, nos cuesta un poquito de trabajo porque son nuevos estímulos visuales a los cuales nosotros no estamos acostumbrados. Y no necesariamente es un tema de racismo, de clasismo. ¿Qué opinas de eso, Luis? Evidentemente, como ya lo he comentado en otros videos, es importante destacar que el cerebro trabaja por patrones y reconoce patrones. En la medida en la que yo reconozco un patrón, más afín me siento a él. Evidentemente, las personas asiáticas son diferentes a nosotros los latinos, como nosotros para ellos también. Las personas de África, inclusive las personas de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, etcétera, para ellos nosotros somos extraños a pesar de que hay ciertas, fisionómicamente, ciertas características más equitativas a nuestros rasgos. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, yo me voy a sentir atraído por aquello que conozco, por aquello que sé. Dicho esto, es importante destacar en la medida que yo incorpore nuevos patrones a mi concepción, a mi entendimiento, y desarrolla afinidad hacia ellos, evidentemente me voy a sentir atraído, pero es un trabajo más de constructo intelectual y relacional, no de constructo evolutivo. Yo me relaciono con lo que ya sé, con lo que conozco de mi infancia, y luego después puedo ir desarrollando ciertas características afines. Pero eso también tiene que ver con esos fragmentos de imágenes que ya tenemos como referencia, que dice si es un constructo más cognitivo, Sí, pero también es correcto. un constructo, digamos que natural por esos patrones que ya tenemos hechos, porque esos son los que nos dan confianza.
y los otros por desconocidos, que sí es constructo mental, nos genera un poco de desconfianza o hasta temor, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, hay algo bastante interesante que me hiciste recordar, que a los niños cuando nacen, la primera imagen que ven se les graba de por vida. Eso se le llama la impronta. Por eso es que algunas veces la nueva tendencia en parto es agarrar al niño y que de una vez vea a la mamá, para que se haga esa impronta materna. Entonces, de repente nosotros, en la medida de que podemos hacer eso, sentimos mayor afinidad. Y como muy bien lo acabaste de aclarar, también es un proceso que es constructivo, pero eso es otra área, otro proceso y otras características que se hacen ya en la vida adulta. Fíjate, con esto vamos a cerrar este video, porque hay una cosa que me pareció súper valiosa, que lo acabas de decir, lo de la impronta materna. Es una imagen, es una huella que se va a formar en el niño y es una huella súper, o sea, es mega, mega integral, se valga la expresión, porque al niño, que cuando nace se lo van a poner a la madre aquí, pero el niño pues sí abre sus ojitos y hacen esto, ¿no? A veces lo ponen aquí o lo ponen por acá. Es tan importante porque la madre hace esto y empieza a querer tener ese contacto con los ojitos del niño. Y fíjate que es tan importante que la madre tenga ese cariño, esa compasión por un bebé que acaba de dar a luz y no estar enojada porque nació su bebé. Y muchos niños se quedan con esa impronta porque es una impronta visual, es una impronta kinestésica, es una impronta auditiva. Todo eso se integra de una manera muy, muy fuerte en los bebés y nosotros ni siquiera sabemos el impacto que va a tener a lo largo de su existencia. Por eso es que los niños de repente requieren tanta validación del padre, de la madre, de una figura paterna o materna, de tal manera que se sientan mejor. Y eso tiene que ver con los sentidos, con ese contacto que nosotros podemos hacer. Y qué mejor que cerrar con este punto, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Con qué te despides, mi querido Luis? Como siempre, hay una frase que en este momento puedo recordar y creo, si no mal me equivoco, que pertenece al libro tibetano de los muertos de Guru Rinpoche Pakma Sandava. Él decía, mi visión va más allá, mi ojo está en el otro mundo y en este, pero mi visión y mi ojo también te pertenecen. ¿Qué quiere decir esto? La visión es amplia, la visión tiene mucho que aportarnos, pero también tenemos mucho que aprender todavía de ella. Así que mi mayor consejo, vean estos videos, vean toda la información que estamos aportando. Gracias, Josefa, por ese apoyo que me estás dando a mí y a todas las personas que deseamos hablar de estos temas. Y un abrazo en la distancia y agradecimientos a Karen, a Isel otra vez, como en el pasado video, porque nos están apoyando muchísimo. Sí, tenemos un equipo maravilloso. Son dos chicas que nos apoyan en la parte de la producción y de todos los videos y de verdad hacen un gran trabajo y siempre nuestra gratitud para ellas porque son el equipo. Hay un equipo que ustedes ven acá y hay otro equipo que siempre nos está acompañando. Así que bueno, es el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Y recuerden que de verdad, para mí es un gusto estar con Luis, platicando de estos temas, compartiendo con ustedes, complementándonos, porque a ambos nos gustan las neurociencias aplicadas a la vida cotidiana, a los negocios, a todo lo que es integral para el ser humano. Y lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto, así que pónganos sus comentarios, díganos qué les gusta, díganos qué quieren saber, qué dudas tienen y les aseguro que les vamos a responder. Recuerden que este es un espacio con ciencia, un momento para reflexionar, para saber y para actuar de una manera más consciente, porque adentro es la clave. Nos vemos en la próxima.